Buenas noches, mis hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este, Quiero compartir una revelación que Dios me mostró el 8 de diciembre de 2022. Me encontraba en mi habitación y a las 3 de la madrugada el Señor me inquietó y me puse a orar donde el Señor me mostró que estaba en una casa y la casa estaba como en un campo, como en un terreno. Pero al frente de la casa había montes altos que la cubrían. Y en la casa estábamos varias personas. De repente, por frente de la casa pasó una mujer vestida de india, una indígena. Y atrás de la mujer se paseaba una enorme culebra, una serpiente grande. Y yo veo que la culebra se empezó a rodear por todo el campo. Y cuando veo, el campo era Venezuela. La culebra arropó a Venezuela, cada estado de la nación. Después que la culebra terminó de arropar a toda la nación, se posó en un monte y la mujer se montó encima de la cabeza de la serpiente y se posó en el monte. Al lado mío estaba un hombre y yo empecé a reprender. Cuando yo empecé a reprender, el hombre me dice: ¿tú no sabes qué es eso? Y yo empecé a reprender y yo decía: qué horrible, decía yo, qué feo, Señor, ten misericordia. Cuando yo le estaba diciendo eso a mi Señor, el hombre que yo tenía al lado me dijo: ¿tú no sabes quién es esa mujer? Y yo le dije: no, no sé, ¿quién es esa? Le decía. Y él me dijo: ella es María Leonza, me dijo. Esa mujer es María Leonza. Cuando el hombre me dice así, él me dice: escucha, escucha. Me dice, él escucha. Cuando mis oídos espirituales fueron abiertos, habían altares de brujerías encendidos. Escuchaba tambores y gente haciendo brujería. Cuando él me dijo así, él me dijo: ¿tú no sabes en dónde nosotros estamos? Me preguntó. Y yo le dije: no, yo no sé en dónde estábamos. Y él me dijo: nosotros estamos en la montaña del Sorte. Cuando escucho eso, que el hombre me dice eso, veo un principado gigante. Un hombre, era como un indio, pero el hombre era gordo. Y su piel eran como escamas de dragones, eran gruesas, eran enormes. Y su pie era gigante, que en la casa donde yo estaba era súper más grande su pie. Y ese hombre, la anaconda y la mujer se posaron encima de esa montaña. Y él me dijo: ven, te mostraré. Cuando ese hombre y yo empezamos a caminar ese campo, esa montaña, este, era habían casas, y las casas habían altares de brujería encendidos. Y el hombre, el principado, tenía nubes de potestades encima de su cabeza, y las potestades se esparcían a todos los estados de la nación Venezuela. Y yo veía como la brujería subía en las nubes, y las potestades que estaban en las nubes las transformaban en flechas y en lanzas, y las lanzaban contra casas. Cuando yo veía eso, yo decía: Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Y el hombre que estaba al lado mío empezó a llorar. Se tiró en el piso a llorar y a llorar y a pedir misericordia. Cuando el hombre estaba pidiendo misericordia, él me decía: observa, observa bien, observa, observa. Cuando el hombre me decía eso, yo veía que que las casas eran iglesias. Entonces me decía: viene, 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 viene guerra espiritual, viene. Y el hombre me decía: los altares, los altares, los altares están encendidos. Viene, viene, viene. Y yo veía como las nubes de potestades cubrían a Venezuela. Yo veía como las potestades se paseaban en las calles de Venezuela. Y yo veía como las potestades atacaban a las iglesias en Venezuela. Decía: vienen contra los que oran, vienen contra los que ayunan. Y yo veía pocas luces encendidas en las iglesias. Y yo veía como Satanás atacaba a los hombres y mujeres que oraban dentro de las iglesias. Y veía cómo flaqueaban. Y yo veía como las luces se trataban de apagar, pero con las oraciones fervientes, ellos querían, pero eran pocas las luces.
Y decía, el hombre decía, ay Venezuela, pobre de ti Venezuela, Venezuela, pobre de ti, decía el hombre. Cuando yo veía ese desgarramiento, ese dolor de aquel hombre, mi corazón se quebrantó. Y yo decía, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y el hombre me decía, iglesia, despierta, iglesia, iglesia, despierta, guerra espiritual se acerca. Cuando el hombre me decía eso, y decía eso, yo decía, esto pasará, me decía, si las iglesias en Venezuela y los hombres y mujeres se apagan. Yo veía que la montaña del sorte se abriendo y de la montaña del sorte salía un demonio, y un demonio feo que abría sus alas, y era un demonio que cuando aleteaba de él salía fuego, y toda Venezuela fue consumida en fuego. Y cuando Venezuela fue consumida en fuego, veía hambruna, veía desastres naturales, veía inundaciones, había terremotos, había saqueos. Venezuela era un caos total. Y en lo último que el Señor me mostró, veía huecos, tiraban niños y mujeres embarazadas, y como ya era la mucha cantidad de muertos, los empezaban a lanzar en los ríos. Era una epidemia fea que había en Venezuela, y eran niños y mujeres que estaban muertos. Y el Señor me decía, Venezuela, Venezuela, iglesia de Venezuela, ay, 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 decía, hermano, oremos que lo que viene para Venezuela no es cualquier cosa. Lo que viene para la nación Venezuela no es cualquier cosa. Gran dolor y gran sufrimiento viene para Venezuela. Iglesia, percíbete, iglesia, iglesia, percíbete. Iglesia, percíbete, dice el Señor, iglesia, percíbete. Gran dolor y sufrimiento, gran dolor. Amasukuturibiwonsa, Venezuela, percíbete, decía el Señor, Venezuela, percíbete. Venezuela, percíbete, iglesia, Venezuela, percíbete. Ora, 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 ora. Los altares están encendidos. Los altares están encendidos, dice el Señor, los altares están encendidos. Los altares están encendidos, Venezuela, 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 gran dolor, Venezuela. Iglesia, 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 percíbete, decía el Señor. Iglesia, percíbete, percíbete. Apercíbete, Venezuela, porque tu dolor será grande, decía el Señor. Venezuela, percíbete. Iglesias en Venezuela, oremos, oremos por esta nación. La brujería arropó este país, pero solamente Dios puede libertarnos y puede restaurarnos. Iglesia, Venezuela, Dios está contigo, pero ora, ora, Venezuela. Oh nación,